Arratsaldeon zen moduz, ongi etorriak Eusko Ikaskuntza saioaren edizio berri honetara. Esta semana tenemos intención de abordar un tema harto complicado, harto complejo y que genera preocupaciones a diestro y siniestro. Hablamos de la situación del mercado inmobiliario, es decir, de la vivienda. Y lo haremos en compañía de un invitado de excepción. Hablamos de Genaro Kortajarena. Enseguida le presentamos, pero antes escuchamos la introducción a cargo de nuestro compañero Forky. Le escuchamos. Piso, vivienda, hipoteca es la obsesión diaria de millones de ciudadanos que quieren pero no pueden, o pueden y simplemente sobreviven. Y es que el precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años, tanto que ha arrastrado a muchas personas a suscribir cuantiosas deudas y a estar pendientes como nunca de las subidas de los tipos de interés. Hipotecado parece también el futuro de muchas ciudades. El Estado español se halla inmerso en un frenesí constructor que parece querer anegar los pilares y fundamentos de muchas urbes y pueblos. En este paisaje de grúas de oro, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Bueno, y habitualmente contamos con la presencia de dos invitados. En este caso será uno, por lo que a lo mejor en lugar de tertulia vamos a tener o va a tener lugar una entrevista, aunque ya veremos, porque los minutos que nos quedan por delante son más bien largos. Presentamos ya a Genaro Kortajarena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Genaro, eskerrik asko tortzegatik. Arratsaldeon. El tema que vamos a abordar en los próximos minutos, Genaro, como bien sabes, tiene muchas aristas, es un problema bastante complicado. Casi cuesta saber por dónde empezar, pero a lo mejor tendríamos que aludir, ¿no?, a ese significado de la palabra problema que nos habla de situación que nos crea, bueno, pues cierta inquietud, ¿verdad? Sí, la vivienda es la inversión más importante de la vida de una familia o de una persona y resulta una decisión, como digo, importante y de muchas consecuencias económicas. La vivienda siempre ha sido un tema difícil. No es un problema de ahora, puede haber coyunturalmente momentos en que pueda haber mayor tensión de precios, pero de siempre, me acuerdo en la época de mis citas, cuando yo me casé, mis aitonas, siempre ha costado, adquirir la vivienda siempre ha costado. ¿Por qué? Porque es una inversión tan importante que supera lo que es el año al año y el ahorro de un año. Sino ya es prácticamente la inversión de toda una vida y en ese sentido, pues siempre ha sido una inversión importante. Si esto añadimos ahora que por supuesto se hacen muchas mejores viviendas que antes, con mucha mayor calidad de edificación, con mucha mayor calidad de las urbanizaciones, con una mayor exigencia de aislamientos, todo hace que en sí el propio costo de la vivienda también suba, simplemente sin otros factores como puede ser el suelo, que puede ser un tema importante para hablar, ¿no? Genaro, sin embargo, sí que parece, aunque tú acabas de desmentirlo, que el problema es de ahora, ¿no? Ha sido de toda la vida, quiero decir, cuando pues nuestros aitas se compraron su casa también, pues, tampoco les resultó fácil, vamos, les costó. A todos nos costó adquirir la vivienda. Quizá en la época en la que yo conozco, al haber mayor inflación que la que hay ahora, que había incrementos salariales de un año a otro igual de un 20%, porque la inflación también era a ese nivel, pues eso provocaba que si pudieras aguantar un año o 2 años de las primeras amortizaciones del préstamo, a partir de ahí ya de alguna forma la cuesta para abajo del coste de la amortización de los intereses bajaba mucho porque de alguna forma bajaba mucho relativamente en cuanto a que los salarios habían incrementado y las cuotas eran constantes anuales, ¿no? Pero de todas la vida siempre ha sido, claro, de hecho hay que ver, en su momento en los caseríos pues estaba en una casa vivían el matrimonio, los aitonas, los hijos, 8 hijos. Allá luego qué pasaba cuando el mayordomo se quedaba con el caserío, el segundo ahora tenía que marcharse, no encontraba tampoco, no tenía dinero ahorrado para comprar una vivienda, pues en muchos casos se emigraba, en otros casos se iba de jesuita, ¿no? Creo que se han tenido que dar soluciones en cada momento y es difícil. Aquí es difícil también en Europa y en todo el mundo, o sea, que si vamos a África también, pues allá se ve que la gente vive en chozas. ¿Por qué? Porque no tiene posibilidad de hacer una vivienda digna bajo nuestros parámetros, ¿no? Entonces, esa inversión es importante. Entonces, esto hay que unirlo un poco con el planteamiento público, que al ser una inversión importante es la vivienda un derecho. Teóricamente, con la Constitución española actual, pues la vivienda es un derecho para todo ciudadano.
Planteado así, pues tendría el mismo rango de derecho que lo que puede ser la educación o lo que puede ser la salud. ¿Eso es así? Pues teóricamente igual puede ser que sí, pero en la práctica no, porque de alguna forma no parece que en este momento concreto hay tanta sensibilidad ni tanto dinero probablemente presupuestariamente como para poder invertir ingentes cantidades de dinero para poder facilitar viviendas, presumiblemente en alquiler en ese caso, a gente joven, que es el problema. La gente joven, el acceso de ese joven a la primera vivienda es el problema fundamental que tenemos. Permíteme, Genaro, que vuelva un poquito atrás. Nos comentabas aquello de los caseríos. Sería a lo mejor de estudio antropológico, ¿no?, en mencionarlo, pero antes las familias vivían juntas. Hablábamos de familia de aitá, hijos, amá, y los abuelos hoy en día cada cual vive en su casa. No es una solución, ¿no?, ni debería serlo a lo mejor, pero eso también ha cambiado y ha generado esa necesidad mayor, ¿no?, de un número de viviendas. Sí, eso es un factor de... Otro factor es que de alguna forma, si por cada 10 habitantes, o en el caserío vivían 10, había una vivienda y se vivía en un cuarto de alcoba sin luz exterior que daba al salón o a la escalera, pues vivían 2 o 3 hermanos en 2 o 3 camas en una habitación de 6 metros cuadrados, porque yo he conocido eso en mi casa, entonces eso ha cambiado. Ha cambiado mucho también la relación, hablando sociológicamente, lo que es la constitución de la familia actual. Y si la familia actual, llamamos la clásica ahora, puede ser matrimonio y 2 hijos como máximo, pero eso tiene tantas variantes como que de alguna forma cada vez hay mayor grado de número de familias monoparentales, que viven solos, él o ella, de parejas de hecho del mismo sexo, que de alguna forma tampoco ocupa la vivienda normalmente dos personas por vivienda. Ha bajado el ratio de viviendas de habitantes por vivienda, el ratio ha bajado una barbaridad. Ahora estamos el 2,1 así, en fin, y antes hace muy poco estábamos en 4, ¿no? Y la demanda que existía el modelo típico de vivienda era salón y 3 habitaciones, pues ahora ya ha bajado la salón y 2 habitaciones más la demanda, ¿no? Antes era la gran mayoría de 3 habitaciones, ahora ya se ha bajado a 2, ¿no? Y si se dejara y se facilitara, también se quedarían con una sola habitación muchísimas viviendas, ¿no? Ese cambio sociológico ha existido mucho, y luego pues efectivamente los aitonas, los abuelos, pues los mandamos de casa, los mandamos a la residencia, y los hijos pues se van de casa muy tarde, y cuando salen pues de 2 uno se separa, y como tiene dinero para comprar una vivienda porque ha tenido que dar la pensión alimenticia a la mujer para los hijos, o en fin, los compromisos que tiene de subvencionar la familia antigua, pues ahora se encuentra colgado porque no tiene dinero porque para pagar el préstamo de la vivienda antigua, no tiene dinero para comprar una nueva, por muchos casos vuelven a casa de los padres. O sea, una falta que mantener un cuarto para los que se van de casa y vuelven separados. Un poquito quitando un poco el aspecto jovial del tema, es un tema serio. Ese tema de las parejas que se separan, en este momento concreto se da mucho movimiento de intervención inmobiliaria de compraventa como consecuencia de rupturas matrimoniales, que ahora cada historia tiene, pero en algunos casos el que sale de casa que nos tiene un poco difícil porque en fin, todos los ahorros hacen esa vivienda. Es un problema serio a nivel ya sociológico también. ¿Qué pasa con los matrimonios rotos y con las personas que salen de la vivienda? ¿Quién les da vivienda o cómo pueden acceder a la vivienda, ¿no? Esa es igual una novedad, ¿verdad?, dentro de el aspecto que relaciona el estudio de la familia y la vivienda, ¿no? Antes, pues el número de separados no era tan grande o no era tan pronunciado como lo empieza a ser. Recientemente conocíamos una serie de datos que nos pues arrojaban cifras bastante curiosas o bastante elevadas en cuanto a divorcios y separaciones. Eso es a lo mejor uno de los nuevos retos que tiene que afrontar en este caso la sociedad cuando se preocupa de la vivienda. Sí, efectivamente, o sea, es un hecho incuestionable. O sea, normalmente, no estoy defendiendo al hombre respecto a la mujer, pero en general, en la mayoría de los casos, las sentencias judiciales de separación suponen que la mujer se queda al cuidado de los hijos en el piso del matrimonio, que parece la sociedad más lógica. Pero claro, el marido, el exmarido, la persona que tiene que salir de la vivienda, pues es una persona que se queda, pues aparte de la carga de la pensión alimenticia, pues se queda sin vivienda. Entonces esa persona, como en muchos casos, conozco casos que vuelven a casa a los padres, pero, en fin, cuando no se puede o no quieren, en fin, resulta un problema difícil de solución, porque todo su patrimonio, su dinero lo han hecho y no tienen capacidad de ahorro como consecuencia de se meten un alquiler, si pueden, que hay pocos alquileres. Es un tema también hablar de los alquileres y las condiciones de los alquileres, pero se encuentran con dificultades. Entonces, bueno, teóricamente es una necesidad social que habría que cubrir las instituciones públicas, ¿no?
En el tema de vivienda, las instituciones públicas en este momento concreto lo que están haciendo fundamentalmente es vivienda de protección oficial o intentando legislar para que de tal forma en los nuevos polígonos que se vayan a desarrollar, pues con la nueva ley del suelo vasca, el 75% de las viviendas de los nuevos polígonos tienen que ser viviendas de VPO o tasadas. Eso permitiría, pues de alguna forma, que los nuevos desarrollos, la gran mayoría, fueran esas viviendas de tipo de VPO o tasadas, al cual pueden acceder jóvenes, parejas, no me trabajan los dos, porque uno solo también tendría dificultades, porque VPO también, entre pintos y soltas, pues con el garaje y trastero que llevan anejos, son viviendas, pues francamente buenas, unos estándares de calidad muy buenos, con su trastero, su garaje, con su ascensor hasta el sótano, el tipo de vivienda que se hace de VPO, pues eso se va a 20 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Entonces, bueno, eso, para pagarse 20 millones de pesetas, un crédito de 18, pues hay que soltar dinero. O sea que tampoco el VPO es una solución para el joven que gana 600 euros o 800 euros. O sea, que tienes dos sueldos y dos sueldos dignos, no digo altos, pero dos sueldos dignos. Entonces, que hay un campo para hacer. Gracias a Dios, el paro en Euskadi en Guipúzcoa concreto está relativamente bajo y hay que pensar que la mayoría de los jóvenes pueden acceder al mercado de trabajo si manifiestan una voluntad, una cierta preparación y tienen esa voluntad de trabajar, ¿no? Quiere decir que ese joven, pues es probable que pueda llegar a ser esa vivienda de lujo y pagarla. El problema está que ese movimiento a la visión pública para dar esa solución fundamentalmente a los jóvenes, que digo que es el problema fundamental de acceso a la vivienda son para los jóvenes, que os explicaré, hago un pequeño paréntesis, se entiende que el que ya tiene una vivienda le resulta más fácil pasar una siguiente más cara vendiendo la anterior y con eso pues arregla, se mete en un préstamo. El problema es el que entra por primera vez, que tiene necesidad de comprar la primera vivienda, que como mínimo va a costar 20 millones de pesetas de VPO, y si es en el mercado libre, pues 40 millones para arriba, pues entonces ese joven necesita esa vivienda de VPO en más cantidad que las que le ofrece la administración ahora. Ha habido, por diversos motivos de este momento concreto, todavía estamos en el final de lo que se llama Baby Boom. Baby Boom fue el gran número de nacimientos que hubo hacia los años, principios finales de los 60 y principios de los 70, y que ahora en este momento concreto pues tienen 30 años, 30 y algo, que de alguna forma están en posición de tener pareja y emanciparse y comprar una vivienda, pues hay una fuerte demanda de esa juventud. Entonces, tanto en San Sebastián como en todos los pueblos donde se ha hecho encuestas de qué necesidad de vivienda hay, pues aparece mucha juventud que de alguna forma quisiera tener una vivienda de VPO, pero no hay suficientes viviendas de VPO. Eso, pues quizá probablemente en el plazo de, yo calculo, si se va a la marcha de la administración pública viviendas de VPO a ese ritmo, juntamente con las nuevas iniciativas privadas que en los nuevos polígonos tienen que ir VPO, pues puede ser que en el plazo de 8 o 10 años, pues ese problema para los jóvenes esté relativamente resuelto. El problema es el que tiene ya 35 años, es decir, que espera 8 años. No sé. Hemos ido, la administración ha entrado un poquito tarde, pero bueno, ahora más vale tarde que nunca, pero se está haciendo algo en ese sentido, pero quizá falte un poquito de cantidad de viviendas suficientes de VP, ¿no? Hay en el sentido en los concursos, etcétera, pues quizás se debería primar, algo ya han empezado a hacer, primar a los que ya llevan bastantes años sorteándose para cada uno formar, claro, pues no es lo mismo, todos tendrán el mismo derecho, pero teóricamente parece más necesario primar a uno que tiene 35 años que uno que tiene 22 a los efectos de que tenga mayor posibilidad de acceder al sorteo de las viviendas de protección oficial, ¿no? Hay bastantes cosas en cuanto a la VPO, de verdad. Hay gente que dice que son demasiado buenas para ser de protección oficial, por aquello que decías antes del garaje, del acceso, del trastero, etcétera. Hay quien dice también que no está demasiado claro por qué se da a unas personas y no a otras, en este caso criticando básicamente que personas con bajos ingresos tengan dificultades para presentarse a estas elecciones cuando son en algunos casos los más necesitados, y hay incluso también quien critica la postura del gobierno desde el punto de vista de que se prima o que se favorece la compra en muchos casos y no el alquiler, que es lo que se está promoviendo por otro lado. Son muchas cuestiones, Genaro, pero bueno, podemos ir poco a poco hablando de ellas. Bueno, realmente el programa de vivienda de protección oficial va a un segmento de población, no va a todo el segmento de población joven, va a un segmento de población que tiene unos ingresos entre 1,5 millones de pesetas y 5 millones y medio de pesetas al año. O sea, va a ese tramo de juventud o de gente que tiene esos ingresos. Entonces, los que no llegan a esos ingresos y que podrían acceder a una vivienda de VPO, pero no con su sueldo, porque no podrían llegar a pagar tampoco, si ganan menos de 1,5 millones al año, difícilmente podrían también soportar un préstamo de una vivienda de VPO. Pero, en fin,
puede haber ayudas de la familia, etcétera, que pueden facilitar las cosas, ¿no? Pero en sí, la filosofía es que de 1,5 millones para abajo haya otro programa que son viviendas sociales, que ya son, en vez de costar 20 millones de pesos, pues van a costar pues 12 o para que se vea de alguna forma, pues el módulo cambia, en vez de 1,70, pues el módulo es 0,90, cambian los módulos, y con lo cual esas son difícilmente promocionadas en iniciativa privada. Han sido, pues se han hecho en Sebastián, en Chorrondos, ese tipo de viviendas sociales. Y luego, pues desde la administración dicen, por unos tal como hace en la prensa, de que está queriendo propiciar viviendas en alquiler para los jóvenes. Es una alternativa que rotatoria con la ley de arrendamientos urbanos con un plazo de 5 años. Parece que lo de alquiler sí, parece que sea rotatorio, porque claro, además uno se queda en alquiler y por seguro y quita el paso a otros que podrían necesitar esa vivienda, ¿no? Entonces, hay un programa del gobierno vasco que, bueno, llegará hasta donde llega, pero algunos años conozco a una persona cercana a mí que tiene el programa Bizigune, o sea, que tiene contratado con Visesa, o Bizigune, en fin, una vivienda, ella paga un alquiler social y de alguna forma el gobierno vasco paga al propietario de la vivienda una renta de mercado, aproximadamente al mercado, garantizándole al propietario que un contrato de 5 años, y a quien sea el inquilino pague o no la renta, se compromete el gobierno vasco a pagar la renta y devolver la vivienda a los 5 años en condiciones como estaban antes, o sea, repasándolo, cuidándola, ¿sabes? Que es una alternativa para viviendas que están vacías, es un programa que está queriendo desarrollar el gobierno vasco. De hecho ya hay experiencia, parece relativamente bien que funciona, ¿no? O sea que hay los propietarios de viviendas que están en desuso, pues pueden hacer, a través de ese programa Bizigune o con ese contrato con Visesa, podrían ceder su vivienda en renta al gobierno vasco para que éste lo dé, como pagando la diferencia entre la renta de mercado y la renta social que paga el inquilino, pues una alternativa que puede ser, ¿no? Ya hay algunos, en el tema del alquiler ya hay algunos intentos. Lo que se habla un poco de que el alquiler, aquí el porcentaje de alquiler es menor que en Europa, eso es cierto. Hay países como no tanto, pero bueno, en principio Alemania y todos esos probablemente son los que pueden estar igual alrededor del 40 o 50% de alquiler. Son cosas que vienen un poco antes de la administración pública. En este momento concreto, o sea, es difícil que alguien invierta una vivienda para alquilarla porque pues tiene que comprar una vivienda muy barata para, que decir, si compra una vivienda al mercado, 50 o 60 millones de pesos, por poco porcentaje le aplica de renta, es que le sale una renta para el inquilino de 250.000 pesos, entonces no hay inquilino que pague eso, porque pueda pagar eso compra una vivienda. Entonces, no es fácil encontrar la inversión para alquiler. Otra cosa es que la gente pueda invertir para la posibilidad que se pueda generar con la subida de los precios de las viviendas, que siempre se ha dicho que ha sido una buena inversión que ha ido a la velocidad de la bolsa o subiendo. Pero bueno, ese es otro planteamiento de inversionistas, que no es un poco el caso especial que puede haber en Guipúzcoa, pero en fin, en la costa y tal puede haber más. Siempre se ha dicho aquello de que alquilar es tirar el dinero, ¿verdad? Pues sí, es cuestión de prioridades en la vida, ¿no? O sea, alguien, pues ahora uno depende mucho de mentalidad, ¿no? Parece que el alquiler propicia que haya más movilidad del trabajo, que se pueda cambiar más de empresa y de trabajo. En este momento en concreto, la deslocalización de las empresas y esa problemática de cambio de empresas es bastante genérico. Eso debería propiciar teóricamente el alquiler. Pero todo depende un poco lo que cuesta el alquiler. Si el alquiler, cualquier alquiler normal, cuesta 600 euros, de ahí para arriba 600 euros al mes. Un crédito le va a costar 200, le va a costar el doble. En fin, es poder llegar o no llegar. Si se puede llegar, parece más, porque además de hacer esta vivienda, vas generando la plusvalía de ese incremento de ese bien, por efecto del incremento de la demanda, y del incremento de la productividad o del PIB de un país, pues crece la riqueza. Entonces, en ese sentido, arrastra el valor, lógicamente, de lo que está invertido en la ladrilla. Entonces, el alquiler siempre se queda un poco coarzado, pero bueno, otro puede decir, bueno, pues he vivido mis primeros años con esos 100 euros o 600 euros de diferencia entre la renta y eso, vivo estupendamente y me moldo al alquiler. Bueno, son prioridades de la vida, o sea que en este momento están cambiando la mentalidad, o sea, antes ahora la problemática de derechos y deberes exigiría también un debate muy largo, o sea que sí que en este momento concreto los derechos están en primera línea de demanda. Tengo derecho a muchas cosas, que lo habrá que un poco, lo bueno sería también qué deberes cumplo para tener esos derechos. De alguna forma que sí que es un poco, la moneda tiene dos caras en el sentido, derechos y deberes deben ser un poco unidos, ¿no?
Genaro también puede ser quien diga, esos 600 los guardo y cuando pueda, bueno, pues me meto ya en una inversión de compra, ¿verdad? También puede ser. Cabe la posibilidad. Bueno, yo creo que la VPO sí que se ha adoptado definitivamente como solución, sea alquileres, sea... No te contesto antes a por qué sí a unos sí y a otros no. Eso me hace una explicación. Hasta hace 3 años o las promociones libres que podía hacerse de VPO porque coincidía tal, había libertad para, cumpliendo los mínimos de renta que eso fiscalizaba el gobierno vasco, y los mínimos y los máximos que fiscalizaba el gobierno vasco, y que no tenían viviendas en propiedad en los últimos años, y con las determinadas condiciones se podía adjudicar directamente a amigos, o sea, exagerando un poco, o sea, un promotor pues tenía por lo que fuera una promoción de VPO, no estaba obligado a que dar, por lo menos en principio, esos pisos a determinadas personas que debía marcar el gobierno vasco. Lo que pasa ahora, a partir de la puesta en marcha de Etxebide, ya no hay concursos, o sea, la adjudicación de las viviendas de VPO ya en todo caso deben pasar por Etxebide y por un sorteo, entonces que sí que en ese sentido se ha limpiado el favoritismo y el riesgo de alguna forma de que hubiera para entrar a esa vivienda un dinero bajo la mesa, ¿no? Que sí que en ese sentido se ha limpiado esa problemática. Evidentemente que ha tenido la suerte, como ha podido ser el Euromea, o sea, claro, que ha sido pues una excepción, ¿no? Pero sí, fue anterior un poco al funcionamiento de Etxebide, pero sí, en este momento en concreto se puede, no, por lo estimo que hay absoluta limpieza en ese tema, porque ya pasa al control de una institución pública la adjudicación de las viviendas. Ya no hay dudas, ¿verdad? Porque hubo un tiempo en el que había sospechas, sí, hoy en día yo creo que infundadas. Sí, hoy creo que infundadas, que antes eran sospechas fundadas. Ya. Había efectivamente la posibilidad, porque no iba contra la ley, o sea, era factible legalmente adjudicar las viviendas a dedo, por decirlo así, sin ir en contra de la ley, o sea, era posible. Entonces, eso podía propiciar lo que he comentado antes. Pero ya desde que Chile está funcionando hace 3 años, sí, ya ese tema está resuelto. Yo diría que es absoluta limpieza en ese sentido. Pues si acaso hace nada el consejero también Madrazo avisó de que se realizan normalmente una serie de inspecciones por si todo va bien. O para que nada vaya mal, claro. Sí, luego una cosa es la ley y otra es la casística que puede ser. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que está trabajando en una empresa y le mandan 6 meses a trabajar a Colombia? Por decir algo, por un ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar la vivienda, la va a vender y luego cuando vuelva, o 2 años, o cuando vuelva de allá, se va a encontrar sin vivienda, si la ha dejado, trayendo uno de VPO que ha tenido, o un caso que pasó hace poco, o sea, una chica que tiene un piso de VPO y un chico que tiene VPO. Se juntan, o que sí, hacen pareja de hecho, viven juntos, entonces, ¿qué hacen? O sea, cada uno va a ir a dormir a su casa esa noche, pues no, que sí que, por lo lógico, que se planteen vivir juntos en una casa. Ahora dicen, y la otra la vamos a vender, pues ¿qué seguro tenemos de que este matrimonio vamos a aguantar 5 años? Claro. Si por el año ya nos hemos enfadado. Entonces la casuística puede haber amplia, y también puede haber abusos, ¿no? Efectivamente, gente que ha podido comprar, quizá probablemente antes de que Etxebide controlara más, que vienen ya de antes esas soluciones, que van a comprar la vivienda y todavía viven en casa de los padres, o los han casado y pues, la tienen allá, o lo dejan a su hermano, o lo alquilan a su primo. Puede haber en toda la vida, puede haber mala fe y buena fe, o actuar con una cierta naturalidad en esas cosas, ¿no? Yo entiendo que es difícil, la vida es tan compleja como que marcar en un marco todos los casos, pues eso está un poco complicado, ¿no? Casi imposible. Sí. Decíamos antes, en cualquier caso parece que la VPO es la solución definitiva, o es por lo menos lo que los ayuntamientos empiezan a hacernos llegar para solucionar este problema. Sí, la VPO es la apuesta de la administración que está haciendo por VPO, más viviendas en alquiler, más viviendas sociales. Ese problema es la apuesta que hace la administración por dar una vivienda más económica del mercado para que sobre todo los jóvenes puedan acceder a la vivienda. O sea, porque hay otras soluciones mucho más lanzadas, ¿no? Hace poco se habló del movimiento de los frijoles en Francia, que Chirac se comprometió que en el plazo de, estoy equivocado, me estaba un poco de cabeza, pero en el plazo de 8 años garantizaba que un determinado colectivo tuvieran vivienda y a los 12 años, en el plazo de 12 años, todos los que habían participado en concursos públicos no habían tenido vivienda y tenían derecho a esa vivienda, necesidad de vivienda, vía judicial, el Estado les debía dar esa vivienda, ¿no? Es decir, eso es, bueno, pues no es hacer VPO
lo que puedas hacer y la demanda que hubo coincida o no, pues ahí va. Aquí es el compromiso del Estado a que de alguna forma ese derecho a la vivienda realmente se pueda ejecutar con las limitaciones correspondientes de pasar por el juzgado y cumplir unos años, pero de alguna forma ya eso se está acercando un poquito más a lo que sería un derecho constitucional, ¿no? O sea, la posibilidad de que tengas derecho a una vivienda, ¿no? Ahora, tenemos el derecho a la vivienda, claro, sin sacrificio o con sacrificio, claro, es que es mucho. Estoy acordando, me llamó la atención la televisión que vi una marcha de, yo creo que era de Ocupa, me parece que era el movimiento Ocupa, me parece, no estoy seguro, pero creo que era así. Y entonces uno de los manifestantes decía la pancarta, es que yo quiero una vivienda, que me dé una vivienda, pero también quiero, o sea, sin que me quite la posibilidad de ir a viajar y tener mi coche y no sé qué. Pues sí, es lo de la economía, la sociedad en la que estamos permite eso, pues no sé, pues ahí entra la duda. O sea, ves el mundo en su conjunto, empiezas por África, lo tienes un poco cerca, pues ¿dónde estamos? Empiezas a ver por todo el continente asiático, China, entonces, y todo eso, cómo están comparando con nosotros, y allá, y tienen una tecnología y se están yendo las empresas para allá. Y te da un poquito de miedo. Mira a Estados Unidos, el país, el superpaís, pues ves cantidad de casas en caravanas, o sea, cantidad de gente que vive en casas de madera, en caravanas, en molujos, a punta y pala. Países que no tienen seguros sociales, o incluso en Estados Unidos, ni sanidad. Empiezas a mirar y dices, bueno, podemos aguantar, o sea, es un problema de política, no viene a otro nivel. En la sociedad, la economía actual permite tener todo, pues todo es un poco relativo, ¿no? Pero pues, siempre el estar mejor, el bienestar siempre es un objetivo, siempre a luchar, tanto por la justicia y la libertad, los dos grandes ejes de la lucha humana que siempre sean inacabables, no siempre habrá necesidad de más justicia y necesidad de más libertad, pero en fin, no se puede con todo. Es complicado. Sí que es cierto, Genaro, como decías, que algunos jóvenes quieren todo ya, ¿verdad? ¿No? O que existe esa idea de querer comprarse la Villa Nulía y irse de viaje todos los años a, bueno, pues a diferentes continentes y además, bueno, pues poder salir cada fin de semana. Eso se ve, ¿no? Se puede ver. Sí, se ve. Al margen del coche, etcétera. Sí, hay hasta agencias de viaje, ya se ve la cantidad de viajes que se hace. Eso sí, no es criticable, es una opción, pero de alguna forma esa opción tiene otras consecuencias, de alguna forma que andarás empufado, que luego te irás al viaje con crédito y al final pues has escogido un modelo de vida, pero eso es tirar de las posibilidades más de lo que puede quizás. O sea, la sociedad, yo que permite, no estamos, salvo estamos en el sistema de mercado capitalista en el que estamos, en otros sistemas que han podido existir, pues igual para todos era lo mismo, pero para todos probablemente era menos. Okay. Ahora que vemos un poco a los que están arriba y decimos todos igual por arriba, pues ojalá, pero sí, igual no es tan fácil que nos podamos igualar todos por arriba, ¿no? Porque nuestros hijos, yo tengo 60 años, estos hijos tengo alrededor de 25 o 30 años, a la generación de mis amigos, sí, que tienen hijos de esa edad. Los hijos ya no, a veces igual tienen teóricamente más fácil, han tenido una vida más fácil por los padres, hemos sido demasiado condescendientes o demasiado flexibles, en fin, demasiado, no sé si demasiado amigos, mucho decir, pero bueno, hemos querido tener muy buenas relaciones y entonces han vivido muy felices en casa, en general, por supuesto. Y de alguna forma el salto a la vida fuera de la casa de los padres pues puede resultar un poco duro porque los salarios que se ven por ahí, las temporalidades de los contratos, pues entra en una selva un poco peligrosa o dura, es decir que enseguida se empieza a ver que las empresas se tienen que marchar a trabajar a una empresa en Checoslovaquia, en Polonia o en China o tal, se plantea que se tengan que marchar, se plantea que están con salarios un poco muy ajustados. Porque la competencia aprieta. Al final esto, teóricamente el mundo a la ras por se va a tener que ir igualando, o sea que si los trabajadores chinos ganan mucho menos, las empresas aquí van a ir por ser más barato, porque el mismo producto tiene que vender los chinos que nosotros. Entonces esto va a ir haciendo por lo menos irse igualando, ¿no? Y yo creo que nosotros estamos un poco arriba, entonces no sé si igual va a ir para abajo, sería mala cosa, pero en fin, pero estamos económicamente, yo creo que francamente bien. O sea, habrá gente que está mal y para eso está la administración, para ayudarles para ayudar a esta gente que está mal, para que tenga una dignidad en la vida, pero conseguir todo no es fácil, ¿no? Y entonces la vivienda, que no se puede desviar el tema de la vivienda, conseguir la vivienda pues no es fácil, ¿no?
Hemos estado hablando en los últimos minutos de la vivienda de protección oficial o de la vivienda en la que exige, o en la que existe, mejor dicho, algún tipo de ayuda. Qué sucede con la vivienda, la convencional, la de toda la vida? ¿Por qué es tan cara? Si se puede hacer un desglose del precio de la vivienda de hoy en día, ¿qué tendríamos que decir o qué cifras arrojaríamos? Bueno, en todos los sitios está caro, o sea que de alguna forma encontrar en San Sebastián por menos de 40 millones, salvo locales, se han reconvertido en viviendas y cosas así que hay, eso es otra historia, pero es muy difícil encontrar, o sea, viviendas menos de 40 millones de pesos, o sea, hay que ir a los extrarradios y viviendas a rehabilitar, o sea, ya estropeada, no es nada fácil. Entonces, ¿por qué cuesta mucho la vivienda? En parte en su momento influye lógicamente la demanda, o sea, eso es, al final también la ley de oferta y demanda influye. Entonces, ¿cuál es el factor que de alguna forma distorsiona, o sea, puede movilizar la demanda? Es el suelo, o sea, del componente del coste de la vivienda, o sea, o de 100 que pueda valer el precio final de la vivienda, pues en muchos casos el suelo depende de qué zonas puede suponer el 50% más o también menos, pero el suelo está, que es el factor más variable, o sea, cada uno el que pues decir, esto se podría acortar, otra cosa es cómo, ¿no? Pero que la construcción, el coste de la construcción cuesta dinero, o sea, que para hacer una vivienda de 60 metros cuadrados útiles, que puede ser una de 2 habitaciones, pues hace falta, pues igual hay que 80 metros cuadrados construidos, entre lo que se pierde de escaleras, portales y tal. Y claro, 80 metros para que cueste 200.000 pesetas el metro cuadrado, puramente la construcción, pues ya se va a 16 millones de pesos solamente eso, más luego se añade el garaje, solamente más luego añade los gastos generales, la financiación, la licencia del ayuntamiento, el 10% del aprovechamiento, o sea, aquí se habla mucho de la vivienda, pero el IVA, el 7% de IVA, eso no se perdona a nadie, ni siquiera las viviendas de VPO, o sea, el 7% de la administración cobra de IVA, entonces bueno, pues no, es un coste importante, o sea, de 100 en vez de 100 cuesta 107. Más luego los notarios registrados, bueno, al fin puede ser el 2%, pero no es tanto, pero el IVA ahí está, y el ayuntamiento, las viviendas ha sido una fuente de financiación de los ayuntamientos, o sea, que, aparte de los subastas que se hacen al precio del mercado por los ayuntamientos, que en fin, llama un poco la atención, o sea, que ya de los ayuntamientos se esté propiciando subastas al alza del precio del suelo, defendiendo los intereses municipales, lógicamente, pero la cuestión, si añadimos el 10% de aprovechamiento, los ayuntamientos cobran del 10% del desarrollo, va para el ayuntamiento, más la licencia, más, en fin, más todos los gastos, más el beneficio promotor, pues se va haciendo. Entonces, el suelo es el factor más determinante. Entonces, ¿el suelo cómo sale el valor del suelo? Pues es como consecuencia de lo que se llama valor residual. El vendedor del suelo, como tonto no es, dice, ¿a cuánto puedes vender? Pues a 100. Pues te quito lo que vale la construcción, te quito lo que tienes que ganar tú a promotor, pues tú el 15%. Para la construcción, para los gastos, pum, lo que me queda son 50, eso es para mí. Y así hacer cálculo de barro del suelo, y entonces de ahí de alguna forma empieza fundamentalmente el alto coste de las viviendas libres, porque ya en sí la construcción, ya de por sí, o sea, vivienda libre no se puede hacer con el costo de la urbanización, claro, la urbanización cada vez hay mejor, que es lo mejor, pues no se puede hacer una vivienda por 20 millones de pesos, o sea, no se puede hacer, o sea, entonces hay que añadir ese factor del suelo que es de alguna forma distorsiona. Y luego pues y la ley de oferta y demanda, pues en el sentido de que, bueno, la gente que ya ha tenido su primera vivienda ya no le resulta tan difícil pasar a una vivienda mejor, que ya, como ha subido todo, mi vivienda vale 50 millones, si quieres comprar otra, ya, la que es un poquito mejor vale 70, antes la tuya valía 20 y la otra 30, tienes que meterte en 10 de pufo, ahora te tienes que meter en 20 de pufo para la diferencia entre 50 y 70. Me acuerdo un contratista, el número que ya ha fallecido, decía, yo no sé qué pasa, cada promoción que hago, a la siguiente promoción tengo un cacho más pequeño de terreno, o sea, voy haciendo, cada vez tengo menos terreno, ¿no? Y ahí pues, pasa un poquito lo mismo. Entonces, que va todo subiendo, pero va subiendo un poco artificialmente, en el sentido de que, bueno, pues soy millonario, tengo una vivienda de 50 millones de pesos, pero bueno, pues si quieres salirte de esa vivienda a vivir a otra, pues te cuesta, aunque sea peor, también te cuesta muy cerca de ese valor. Y si quieres mejorar, pues a pagar el precio. Entonces, esa demanda influye. Pero todas las expresiones de no haber viviendas de VPO, pues los jóvenes entran a la vivienda libre la más económica posible. Eso empuja un poco a que esa gente que puede vender esa vivienda compre otra mejor. Entonces, bueno, pues
al final, ¿a cuánto se puede vender? Pues a lo máximo. O sea, que el promotor intenta vender lo más caro posible, el que vende vivienda de segunda mano intenta vender la más cara posible, todo el mundo intenta, no sé si es especular, intenta venderlo lo más caro posible. Entonces eso provoca que en la vivienda libre esté caro. Y ahora las nuevas viviendas que se vayan a hacer en el futuro tampoco van a ser baratas, porque si el 75% del suelo, que el suelo, salvo que regalen los propietarios del suelo o la administración influya de una forma u otra, el suelo de promoción libre, pues tiene que soportar el 25% de viviendas libres, tiene que soportar prácticamente toda la organización de las 75 de VPO, y las VPO como no dan dinero, la promoción de viviendas de VPO, pues saldrán seguro. Yeah. Sí se hacen esfuerzos desde el gobierno, ¿verdad?, con esas nuevas leyes del suelo, por ejemplo, o por intentar paliar o disminuir en la medida de lo posible estas cifras, estos números. Sí, hay el intento que ha hecho el gobierno con eso es la nueva ley del suelo. Ahora, el tema será funcionará o no funcionará. Yeah. Va a depender mucho de la gestión. Ahí se ha creado la figura del agente urbanizador, que es una figura que vía concurso puede mover polígonos que estén clasificados como urbanizables y que no se mueven por lo que fuera, porque no saben los números o por los propietarios solo no quieren moverlo, se puede fomentar a través de esa figura, pues no sé, mover esos terrenos, ¿no? No sé, la gestión va a ser complicada. Va a haber fórmulas, probablemente podría haber fórmulas variadas. Los ayuntamientos no podrían tener más flexibilidad también. O sea, quiere decir, los propios ayuntamientos el tema de la vivienda tampoco lo han tenido en consideración no ha sido una preocupación preferente hasta hace 4 o 5 años. Ahora han empezado a preocuparse, ¿no? Pero los ayuntamientos pueden buscar soluciones vía convenio, en convertir suelo no urbanizable que sea en zonas no válidas desde el punto de vista de huerta o paisajísticas. En zonas que hay muchas zonas todavía, aunque Guipúzcoa es pequeño, hay muchas zonas que podrían tener un desarrollo y que vía convenio con el ayuntamiento, pues se podría esos terrenos, pues a un precio relativamente económico, sacar en convenio a concurso y se podría hacer viviendas pues a nivel de tasadas como vivienda pues relativamente razonables y económicas, ¿no? Pero bueno, ahí los ayuntamientos no han entrado, o sea, se ha ido un poquito en calificados polígonos, en la línea de la administración pública de hacer viviendas de VPO, que es una alternativa, pero se podría tener un poquito más de imaginación, hacer más cosas. Y el problema de estas otras es que ahora es un poquito el problema, durante 5 años es el problema para los jóvenes, 5 o 8 años, ahí está el problema de cómo se podría solucionar. Habría que hacer temas de emergencia social. Lo que pasa es que ahora plantearse unos viviendas de 30 metros como emergencia, como dijo la ministra de Vivienda, le pusieron a parir. O sea, aquí, si te sale un poco de lo políticamente correcto, te machacan. Entonces hay que andar con cuidado. O sea, si el político, si es un poco atrevido, se expone a que lo machaquen. Entonces, se estila, es más cómodo no mojarse y bueno, ir por la corriente sin no llamar la atención y ir pululando. Entonces, eso tiene la consecuencia que es ser menos dinámico en las decisiones y en la gestión, ¿no? Hablábamos de aquellas viviendas de 30 metros cuadrados que prometía, o por lo menos intentaba prometer la ministra Trujillo, que recibió críticas además en general de todo el mundo, ¿verdad? De los interesados incluso, se puede decir, ¿no? Que comenzaron a hacer chistes sobre aquellos tamaños, aquellas dimensiones, cuando a lo mejor son los que más necesidad tienen, aunque sea de ese tipo de vivienda. Sí. Bueno, 30 metros es una vivienda pequeña, pero bueno, que no es para toda la vida, un hijo ya, ¿no? Pero puede ser una alternativa transitoria para que de alguna forma durante 4 o 5 años estás como mínimo solo y como máximo una pareja. O sea, pues una vivienda de 30 metros cuadrados, una habitación, un salón, pues puede vivir dignamente. O sea, no sé. Ahora, efectivamente, si uno lo coge dentro de sus derechos, ¿cómo hace? Yo tengo derecho a una vivienda mucho más digna que una de 30 metros cuadrados. Bueno, así, 30 metros cuadrados bien distribuidos puede ser una solución coyuntural, sí, para unos determinados años y por otro momento, pero bueno, no sé si eso abarcaría mucho, pero podría ser una iniciativa que enseguida ha chocado con la oposición. Otro puede decir, ¿y por qué no urbanizamos un poquito bien unas zonas verdes, le damos saneamiento y propiciamos unos mobile homes que por 1,5 millones de pesetas, por ejemplo, para los jóvenes, para 5 años, por ejemplo, pues podrían vivir estupendamente? Di eso, ¿no? Pues ya lo digo, pero digo, intentas ejecutarlo, me supongo también que te machacan, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué problema puede haber poder vivir en un mobile home 5 años? Porque vivir con un pequeño jardín o adelante, igual pues es mucho más feliz que en un piso, en el 12º piso, pero bueno, serían pues, otros planteamientos. De hecho, hay un problema coyuntural. Ahora en este momento en cuanto, la verdad es que con la política de VPO que se va a hacer y con los nuevos proyectos no va a dar suficiente cantidad de VPO y viviendas sociales para atender a la demanda de jóvenes que existen en este momento. O sea, va a haber
hay una generación de jóvenes que están entre los 27, 28, 30, 35 años que no se le da respuesta porque no hay suficiente cantidad de vivienda de apoyo público. Bueno, quisiera más que nada, y me has quitado la siguiente pregunta. Es cierto que parece que hay un segmento de la juventud, de la sociedad, que no puede ahora mismo, ¿no?, aferrarse a este tipo de iniciativas porque los proyectos son, bueno, pues años luz. Se tarda mucho. Otros problemas que tiene lo que es la vivienda es el urbanismo. Para desarrollarse, o sea, yo estoy llevando una gestión de una pequeña cooperativa de viviendas de 12 chicos en la Yarzo, me tengo experiencia de UP en su momento. Pues desde que se tomó el acuerdo, o sea, la voluntad del ayuntamiento de poder reconvertir una zona no urbanizable en urbanizable, hubo que modificar el plan general. Uno dio un punto del plan general que lleva exposición al público por una otra exposición al público, a la Diputación, exposición al público, aprobación definitiva, luego vuelta al plan parcial, exposición al público, exposición inicial, boletines, luego después el proyecto de distribución de parcelación. Muy lento, ¿verdad? Es lentísimo, el procedimiento es lentísimo. Entonces hay que tener garantías en el proceso, pero al final se convierte pues probablemente en cosas que se podrían resolver en una sola tacada, se convierte así está marcada la ley, pero es lentísimo, y cualquier cosa de los ayuntamientos, pues hay ayuntamientos, no es una crítica a los ayuntamientos en general, pero a algunos en particular que los tengo en la punta de la boca y no me atrevo a decirlo, pues da ganas de coger y ir con una piscinadora y remover todos los asientos y bueno, aquí hay en muchos casos una lentitud administrativa importante. Eso lógicamente no facilita las cosas, porque no es echar la culpa a la burocracia administrativa, pero es un factor más que no ayuda tampoco, ¿no? Igual que los impuestos que paga la vivienda. Bueno, estamos diciendo que el precio de vivienda es prohibitivo, es caro, ronda los 40 millones aproximadamente. No, de ahí para arriba. Sin hablar de reformas, por supuesto, de ahí para arriba, porque en vivienda libre. Sí. Partimos de ahí, pero sin embargo se sigue comprando, ¿verdad? A pesar de estos precios. Se compra, pero se compra un poco menos, ¿eh? Ya, se dice, ¿no?, que está bajando un poco el asunto. Sí, quiere decir que por un lado lo que es el incremento de los precios de año por año ha ido desacelerándose. O sea, si el año 99-2000 pues hubo un boom, o sea, psicológico además, porque para esto muchas veces se compran viviendas igual que en la bolsa por impulsos, ¿no? Entonces parece mentira, pero hay mucho psicológico en esto de la compra de vivienda, poco raciocinio a veces. Entonces pues, subidas que hubo de 20% año, 25% de un año a otro, el año 99-2000, hubo unas subidas espectaculares. Luego pues ha ido moderándose. Entonces en este momento concreto pues podemos estar hablando de que está subiendo con un IPC o poco más, incluso en operaciones concretas de segunda mano que se compran y se venden, pues por vender pues igual puede haber un retoque a la baja. Pero en fin, de todas maneras, la vivienda que esté bien valorada por una agencia de valores inmobiliaria que conozca el mercado y que haga una valoración ya se vende. El problema es que el propietario a veces, pues como igual no tiene mucha necesidad de vender, o pues le dices, esto nosotros creemos que puedes intentar venderlo por 60 bien sin un precio razonable. No, yo he ido con la vecina, yo quiero 70. Bueno, pues ahí se queda sin vender y entonces al final pasa un año y entonces se baja el burro y entonces pues baja un negocio y a la baja. Pero en principio, si partimos de los precios razonables, se sigue vendiendo, pero de todas formas algo menos. El registro notariado es estadísticas donde de alguna forma son pues fiables, son más fiables porque son a fin de cuentas todas las escrituras de compraventa pasa a través de las notarias al registro de la propiedad. Pues tiene un dato que en Euskadi del año 2006 al 2005 se escrituraron un 15% menos de viviendas, un 15% menos de movimiento. Puede ser un poco coyuntural, depende de las circunstancias de promoción, etcétera, pero en principio marca cierta cosa que el mercado no está con la alegría que estaba antes, pero se sigue vendiendo si se sale a precios razonables. Los bancos en cualquier caso siguen dando la posibilidad de aumentando ese plazo de las hipotecas hasta los 40-50 años. Vamos a llegar como en Japón, ¿no?, que creo que existen hipotecas de 120 que pagan padres, hijos, nietos y posteriores. Sí, la verdad es una forma de hacer especie de alquiler, al final es casi queda así, ¿no? No deja de ser un poco que si da un servicio y la gente lo coge, habrá que hacer como válido. No parece que es lo más deseable que sea uno toda su vida pagando un crédito, pero bueno, es como si estuviera pagando un alquiler. Si incluso le queda algo para los hijos para que cojan la hipoteca o del resto de hipoteca, pues ¿por qué no? Pues digo que los hijos le damos todo, incluso le damos luego el piso que hemos ahorrado nosotros para ellos al final, ¿no? O sea, al fin todo, bueno, pues quiere decir que
Parece un poco mucho atadura, eso es cierto. 50 millones de euros, 50 años de amortización parece una barbaridad, pero por ahora tendrá que ser así para poder llegar a comprar. Sí que es cierto que el Banco Mundial está advirtiendo de los peligros de estos créditos y habla de un aumento posible de morosidad, algo que todavía parece que no existe, ¿verdad? No, aquí no existe la morosidad, ni tampoco ese problema, yo veo por lo menos es ese anuncio que hubo hace poco en la bolsa, hace 15 días, así, del acuerdo de la empresa valenciana inmobiliaria, que de alguna forma bajó de sus valores en bolsa un 70%, al final bajó una barbaridad. Entonces, sí, las empresas inmobiliarias pueden tener riesgos. Aquí, Guipúzcoa es mucho más pequeña, Guipúzcoa es mucho más pequeña, nos conocemos mucho más todos, el terreno es mucho más reducido, los promotores son promotores locales que conocen in situ el producto, no hay grandes promociones que de alguna forma de 15.000 viviendas, o en fin. Por ejemplo, en Madrid, en este momento concreto, hay solo urbanizado el previsto para 1 millón de viviendas más. Estamos hablando de prácticamente se va a unir en Madrid con Guadalajara, en fin, o el corredor del AVE, en fin, unas Mago Omega promociones, en fin, eso no se da aquí, eso da más estabilidad y puede dar puntualmente que se venda más o menos, pero de alguna forma tampoco los tipos de interés son tan altos como estaban antes, puede ser un poco más estable el sistema, ¿no? No, se me ha ido un poco la primera parte de la pregunta que me has hecho, se me ha ido un poquito por otro camino, pero bueno. No, sí, queda respondido. En cualquier caso, bueno, sí que es verdad que al margen de promociones tan grandes como esta, como la de Madrid, sí que puntualmente la semana pasada conocíamos en San Sebastián, tras la aprobación por el Pleno de una promoción, en este caso promoción no, sí una oferta de 8.000 viviendas entre zonas de Vitacúlar, zonas como Antondegui, de las cuales unas cuantas además iban a ser de europeos, es un número de viviendas. Sí, la gran mayoría son, prácticamente casi todas son de europeo. El Antondegui es iniciativa del gobierno vasco, sobre terreno del gobierno vasco, y Vitacúlar pues ha ido comprando el ayuntamiento de terrenos y de alguna forma son parte de iniciativa pública, ¿no? Eso, pues, claro, el problema es Vitacúlar, por ejemplo, ¿desde cuándo se está hablando de Vitacúlar? Pues hace años. Sí, eso sí. Para cuando vayan a vivir alguien de ahí, años todavía. Entonces, pues ese es el problema que tenemos, o sea que esos proyectos de Antondegui, pues lo mismo, o sea, va a tardar tiempo, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, un pequeño gap ahora, o sea, que es el que no veo posibilidades o capacitación o posibilidades para dar una respuesta a esa demanda urgente que existe en este momento concreto. No es fácil y por eso nos hacen, supongo. ¿Cuál es la comparativa que podríamos hacer entre el País Vasco y otros países europeos, incluido el Estado español? ¿En qué sentido? ¿En europeo o en viviendas públicas? Bueno, a nivel de mercado libre, ciudades como Madrid, Barcelona y San Sebastián están a nivel europeo en cuanto a precios. Uno va a París y en los Campos Elíseos igual estará más caro puntualmente en los Campos Elíseos, pero igual en París o Londres está más caro, pero esto es casi a ese nivel. O sea, no, se habla de la calle Hernani famosa de San Sebastián, que es la segunda calle más cara del estado. Sí. ¿Se dice? Sí, efectivamente, en la calle Hernani, dando al Rieder, la calle Hernani tiene dos partes, una que está tapada por un edificio para ver el mar, pero la que se ve al Rieder, pues es muy bonita, sí. Es normal, pero en fin, efectivamente es súper caro. Ahora, el tema no nos debería preocupar demasiado eso que sea tan cara esa vivienda. A fin de cuentas, bueno, pues es un privilegio que ni yo va a comprar esa vivienda ni el 99% de la gente va a comprar. No satisface una necesidad real de vivienda. Son para gente adinerada que en el sistema en el que estamos ha sido capaz de ganar dinero, ¿cómo? Pero ha sido capaz de ganar dinero y tener esa posibilidad. Pero el problema de la vivienda hay que sentirlo hacia los jóvenes en ese acceso a una vivienda y a la gente normal que necesita una vivienda y ir mejorando. Entonces, siempre San Sebastián será un poquito caro porque tiene poco suelo y por otro lado, pues tanto la sensibilidad urbanística que existe, no solamente de los técnicos municipales, sino en general, pues no se quiere hacer viviendas altas, se va a plantar no más de 3 alturas, todo encarece. O sea, no es decir que pues si hiciéramos, pues antes se quedaría mucho peor, pero si hiciéramos en una parcela, el dijera, bueno, esa parcela municipal, vamos a hacer una torre de 200 pisos de altura, pues y lo pongo a 30 millones de pesetas, pues se vendería estupendamente, habría 2.000 familias igual que vivían en esas torres y vivirían muy felices y un precio muy económico. Pero claro, eso tampoco por otro lado no se quiere, o sea, no se quiere ese desarrollo bestial. Se hizo la Atoche, lo que se habló. Sí, aunque de alguna forma a nivel técnico se está volviendo un poco a ir a construir en los centros urbanos más que en esta radio,
sobre todo esas soluciones un poco de empresas, de viviendas unifamiliares adosadas que están llenando con las colinas y el verde un poco, ocupa mucho suelo, entonces el suelo escaso. No parece que esa solución, ha habido una moda de esas viviendas unifamiliares adosadas, pero es una moda que parece, bajo el punto de vista del planeamiento, bajo el punto de vista de la filosofía urbanística, va un poco en retroceso. Genaro, ¿por dónde pasa el futuro? El futuro... Vamos a especular, a lo mejor. Sí, una palabra que no ha salido en esta tertulia, curiosamente. Sí. Se suele decir que los economistas, es un dicho clásico, que los economistas explican muy bien lo que ha pasado, pero no acierta ni una de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel un poco global, se ve por un lado, va a haber más inmigración, eso va a provocar alguna consecuencia, va a tener el tema de la vivienda, en cuanto va a haber una demanda que va saliendo. En este momento, en cuanto los inmigrantes están demandando alquiler, sobre todo porque no acceden a la vivienda propia, y hay casos de vivienda propia, eso va a ser un proceso creciente que va a ir a la banda baja de los precios, o bien por alquiler o bien por la banda baja de los precios, va a moverse. Hay un futuro bien ahí. Otro futuro es que de alguna forma demográficamente no crecemos, de alguna forma que tampoco se está haciendo más casas, pero si no hay más población, que una vez trascendido mucho más viviendas monoparentales, los divorcios, en fin, eso se está también más o menos adecuando, ¿no? O sea, ya vamos bajando el número de habitantes por vivienda, pues no bajaremos hasta uno, o sea que de alguna forma ya vamos bajando. Entonces, por otro lado, demográficamente la inmigración es negativa, o sea, bueno, que tiene inmigración a nivel del Estado, pues va más gente, sale de Guipúzcoa al resto del Estado que a la inversa. Hay que decir que se está dando un proceso de vuelta, quizás puedan ser los inmigrantes que vienen aquí los inmigrantes que vinieron hace 30 o 40 años, que ahora pues, a jubilarse, vuelven, se está dando un proceso de menor demografía. Aparte de las familias jóvenes no tienen hijos o muy poco por problemas económicos y por comodidad de vida, pues se ve que no se tienen que hacer muchas más casas, creo yo. Por otro lado, tenemos un gran problema que es unido a eso, el tema de la comunicación, el tema del transporte, es un problema. Pues puede haber más coches en Euskadi, todo el mundo tiene coches, al final miras en casa y cada hijo tiene un coche. Bueno, pues, ¿a dónde vamos? Mucho más no vas a tener dos coches, ¿no? En fin, no lo sé. No sé el transporte internacional que puede hacer. Bueno, está afectando en este momento concreto lo que es las circunvalaciones, las carreteras, las autopistas, está incidiendo mucho en el territorio, o sea, incidencia importante. Que habrá que de una forma u otra pararla o buscar alternativas porque lo demás no está absorbiendo. Y en cuanto a vivienda, pues yo creo que pasado ese plazo de 8 o 10 años, yo creo que va a haber un suficiente parque de viviendas como para que, y habiendo esa mentalidad, yo creo que ese problema relativamente está resuelto en el plazo de 8 o 10 años, relativamente resuelto, digo, nunca será perfecto, pero si se sigue ese ritmo de construcción de viviendas, yo creo que la vivienda VPO y viviendas sociales que se pueden hacer, y con esa, metiendo dinero de la administración en lo que es la vivienda, pues yo creo que sí es solucionable. Por detrás también, después del baby boom de los 70, hay un descenso de juventud, o sea que de una forma en este momento en las universidades y todo eso hay mucha menos gente de la que había hace 10 años. De alguna forma, también dentro, cuando esa gente vaya al mercado de vivienda a comprar la primera vivienda, van a ser menos también. Y entonces, ya más se habrán hecho más. O sea, bueno, yo creo que en ese sentido no creo que vamos a ir a peor. Probablemente se mejorará la situación. Genaro Kortajarena, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei, necesito tenerte. Hurrengo arte. Vale, agur. Agur. Bien, pues con esto nos despedimos. No nos queda más que recordar cuáles son las vías de contacto. Por una parte, www.eusko-ikaskuntza.org, insisto, o repito, mejor dicho, www.eusko-ikaskuntza.org, donde podrán contactar con la gente de Eusko Ikaskuntza, a la que podrán hacer llegar sus recomendaciones, sus solicitudes o los temas que les gustaría de los que nosotros habláramos. Y por otra parte, otra dirección de correo electrónico, en este caso, euskoikaskuntza@herri-irratia.com, donde en este caso a la emisora podrán pues hacer llegar las mismas cuestiones. Nada más por hoy, nos despedimos hasta la semana que viene. Ondo izan.